A mi lado a Inti Mizki, él es quien nos trae todo este saber que tan gentilmente se compromete a compartirnos. Y antes de hacer una breve reseña de su gran labor, está bueno pensar un poco sobre qué va a ir la charla y sobre la importancia de lo que son las medicinas y sabidurías chamánicas. Pensemos que los pueblos originarios siempre históricamente han ido a su monte o al espacio que tenían más cerquita y sacar los yuyos, ¿no? Que estaban ahí para sanar. Lamentablemente por una primera llegada de los europeos y después lo que es el avance en nuestro territorio nacional, pero esto igualmente es a nivel mundial, creo yo, ¿no? Los han cercado, les han quitado sus espacios, sus tierras, sus saberes, también los han guardado, los han protegido estos saberes justamente, ahí va, ¿sí? Justamente porque por una forma de preservarlos, ¿no? Y que no se perdieran. Así que Inti nos va a hablar de todo esto y mucho más. Quiero compartir un poco sobre el trabajo, sobre el gran trabajo que él viene realizando y ya darle paso a la charla que es sumamente interesante y que estamos también transmitiéndola a través de las redes sociales. Inti Mizki, él es médico tradicional y herbolario radicado en México, investigador del nivel de doctorado en el campo de las ciencias humanísticas, conferencista académico en temas de filosofía, culturas ancestrales y medicina chamánica. A su vez también dirige el colectivo de medicina trascendental. Este es un breve currículum semblanza de todo lo que es Inti, que, bueno, Inti, te agradecemos muchísimo por estar acá, por compartir con nosotros, con nosotros, tu saber que es tan importante y sobre todo es tan importante que se divulgue. Así que le damos paso entonces a la charla Medicinas y Sabidurías Chamánicas, Renacimiento y Futuro. Nuevamente muchas gracias a todos por estar. Bueno, buenas tardes a todos. De antemano muchas gracias a todo el equipo del EMPO por la invitación, por la oportunidad de hablar de estas temáticas, de estas problemáticas. Unos primeros comentarios. Inti Mizki es mi nombre quechua, es un nombre de bautizo. No uso mi nombre legal porque dentro de la medicina tradicional hay una rama que tiene que ver con la medicina enteogénica, donde utilizamos distintos tipos de sustancias que están penadas por la ley de drogas. Por ejemplo, hablamos de una sustancia que es el alcaloide llamado dimetiltriptamina, sintetizado en la década del 40, divulgado en la década del 50, descubierto como alcaloide endógeno del ser humano, es decir, que naturalmente está en el cuerpo humano, y en la década del 70 penalizado, ¿sí? Entonces, por eso es importante a veces pensar en lo que son los nombres de bautizo. Lógicamente no me gusta tener un nombre quechua, mi nombre nativo, mi mamá no eligió otro nombre más que uno medio extranjero. Entonces mi nombre de bautizo también es extranjero, ¿sí? El quechua también es una lengua, es una cultura extranjera para el territorio argentino. He tenido la oportunidad de tomar contacto con la cultura cacán en estos días que estuve en el norte argentino, y hay que saber reconocer también eso, porque dentro del camino de la medicina tradicional o el chamanismo a veces adoptamos como cosas tradicionales o locales sabidurías o valores que también son de otras tierras y son de pueblos que han ejercido un poder imperialista con los pueblos del territorio argentino. Otro punto es que algunos van a decir, este no tiene ni un 1% de gen indígena, y es cierto. Lo que no implica que no ser indígena es no ser indigenista, es decir, no estar alineado con el interés proteccionista de ciertos saberes tradicionales, ¿sí? Estamos atravesando un momento de colapso civilizatorio, si se puede decir, de inminente y progresivo colapso ambiental que cada vez se va a recrudecer. Desde ese punto de vista es que se puede hablar en términos de medicinas y sabidurías chamánicas como renacimiento y futuro, porque nos orientamos hacia unos tiempos de oscurantismo en el campo de la salud, en el campo de la psicología, de los valores sociales, que desde mi punto de vista pueden tener un freno en tanto y en cuanto la sociedad, todos los campos de la sociedad y más las personas que, como en mi caso, vienen del mundo blanco llamado Winca, volteamos hacia los saberes tradicionales como aquellos lugares, aquellos
territorios en los cuales se resguarda o resultan ser un reservorio moral y espiritual de la humanidad. Hay un punto muy interesante dentro de este camino que tiene que ver con algunos prejuicios que rondan esto. Por un lado, el hecho de la legitimidad cultural, ¿sí? Hoy en día se espera, por ejemplo, que la medicina tradicional esté en manos de pobladores originales o descendientes de comunidades originales, pero también hay una crisis de valores dentro de las comunidades originales donde hay una falta de vocación dentro de lo que es la medicina tradicional por parte de los descendientes de los últimos curanderos vivos. Entonces me encuentro con la posibilidad de contar con un maestro de raíz tupí guaraní, con otros maestros que son de raíz quechua, y ellos no tienen descendientes que se dedican a la medicina tradicional, no tienen herederos de ese conocimiento. ¿Se escucha aunque pase el tren? ¿Sí? Eso es un punto muy importante. A veces creemos que nadie fuera de las comunidades originales puede utilizar herramientas ancestrales que les pertenecen de forma legítima a esas comunidades. Y lo cierto es que si no empieza a haber una migración también a portadores de esos conocimientos de otras comunidades, hay muchos saberes que se van a ir perdiendo, ¿sí? Para dar un contexto desde qué enfoque hablo, mi formación es más científica, es academicista. El que me hayan invitado a dar una charla y una conferencia, lo charlamos con Nati, a mí me saca la estructura y es un intento más de ver qué va surgiendo, por eso en algún momento vamos a abrir a algunas preguntas o comentarios. Y el por qué hablar de medicinas y sabidurías chamánicas, ¿sí? Porque hay tantas fuentes de conocimiento como tradiciones y como comunidades. Lógicamente no todas las comunidades son portadoras de sabiduría, teniendo en cuenta que la palabra chamán significa hombre o mujer de conocimiento y proviene de la lengua tungú, ¿sí? Que es una lengua que se habla en la parte siberiana de Rusia. Como dice Mircea Eliade, que fue un historiador de las religiones, en un libro que se llama Chamanismo y las técnicas del éxtasis, los tungúes que expresaron esa palabra, que de alguna manera es el origen de esta expresión que hemos adoptado en América, fueron enseñados por los buratios, el pueblo de los buratios. Hace 3 meses tuve la oportunidad de estar en Rusia e intercambiar medicina con una buratia y conocer la perspectiva del mundo que tenían de ahí. No solamente reforzar que existen tantos chamanismos como pueblos, sino también que hay una particularidad en el chamanismo americano, que desde el punto de vista siberiano está asociado con que el chamanismo americano es un chamanismo vinculado a drogas, ¿sí? Es un prejuicio que nosotros también tenemos, que la falopa y las prácticas chamánicas son lo mismo, ¿sí? Que la desprolijidad, la falta de disciplina, que la improvisación están asociados a este campo. Y lo que he tenido la oportunidad de entender este camino es que las prácticas de la sabiduría y la medicina chamánica no pueden darse en otro contexto que no sea de disciplina y de impecabilidad. Hoy en día nos encontramos en un contexto donde la sociedad da cuentas de un malestar espiritual, de un vacío existencial, de una falta de orientación que se ve reflejada en los cuerpos deteriorados, en los cuerpos derrotados, que se ve reflejado en la falta de salud, en la sobremedicación, el aceptar la comida de mierda que dan de comer, en aceptar el sometimiento a las instituciones, a los poderes fácticos, simbólicos. Y lo que son estas herramientas son herramientas de emancipación. Primero emancipación individual y luego emancipación de comunidad. ¿Qué es entonces el chamanismo? El chamanismo es el concepto más fácil en este caso a los fines de la comunicación, de poder convocar a personas que digan, bueno, a veces se convoca con chamanismo y con psicodelia porque son términos marketineros. Deberíamos haber hablado de medicina tradicional, ¿sí? La medicina tradicional es un concepto que engloba todas las prácticas de servicio al semejante y de servicio de sí mismo y de poder personal, como pueden ser la partería tradicional, como puede ser el trabajo de lo que es la medicina enteogénica, también mal llamada como medicina psicodélica. No se llama medicina psicodélica porque la psicodelia es la manifestación del alma, la manifestación de la psique, ¿sí? Esa manifestación por lo general se da en términos visuales. Y las medicinas enteogénicas no necesariamente están vinculadas con una visión, están vinculadas con la conexión con el teos, con la divinidad. Pero no una divinidad externa, sino con la divinidad personal. Entonces, cuando hablamos de por qué es importante volver a las raíces chamánicas, a la cosmovisión también mal llamada politeísta, a mí me gusta más la idea animista o panteísta, es decir, todo tiene un ánimo, un ánima, todo está
vinculado al Espíritu Supremo, y cada quien tiene una partícula divina, empodera al individuo a desarrollar justamente esa partícula y no ser un vasallo, no ser un subproducto de un ser superior externo a uno. Entonces, cuando uno piensa en el panteísmo es revolucionario desde ese punto de vista, porque tiene principios anarquistas y liberadores de nadie sobre mí, nadie debajo de mí, ¿sí? Todos como entes espirituales que tienen que desarrollarse. No fagocito a nadie y tampoco me dejo fagocitar. Y en el campo de la medicina tradicional se hablan de saberes entonces, como la herbolaria tradicional, como decíamos la partería, las curaciones energéticas y muchas otras cosas. Saberes que existieron en todas partes del mundo, con distintas especialidades lógicamente, pero el territorio argentino no está privado de esos saberes. Hay una creencia popularizada que tiene que ver con suponer que el genocidio indígena que hubo en Argentina destruyó todo saber ancestral, ¿sí? Yo tenía esa creencia y de alguna manera sentía cierta culpa porque mi formación en la medicina tradicional es mexicana y después fue andina, fue más quechua. Y decía, pero qué curioso que no hayan maestros en Argentina, que no hayan conocimientos. Y afortunadamente encontré muchos. Y en este viaje me di cuenta que hay maestros todavía en las montañas, por ejemplo en Talapazo, en la región de la ciudad sagrada de los Quilmes, que uno dice, bueno, se llevaron a todos los Quilmes y no quedó nadie. También es una falsedad. Lógicamente, en todo este mundo de los conocimientos y el manejo de ciertas herramientas, estamos hablando de que muchas de estas fuentes de trabajo, de operación en la salud del semejante, son armas, y son armas de doble filo. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la planta del tabaco o de la planta de la coca, son medicinas, pero al mismo tiempo son venenos. Y eso está muy claro en la sociedad actual. Cómo la prostitución de esas medicinas sagradas, respetadas por distintos tipos de pueblos, terminan siendo la fuente de destrucción y deterioro de una sociedad, y también terminan siendo la manera de financiarse de la política actual. Entonces, el punto acá es cómo utilizamos las espadas de las herramientas que vienen de los pueblos tradicionales. Por un lado, comprendiendo que se habla de medicinas y sabidurías chamánicas porque sanación y conocimiento es lo mismo. Cuando volvemos a pensar lo que significa chamán como hombre o mujer de conocimiento, y el chamán como servidor de la salud, el estar sano es estar empoderado, es estar en un estado de conocimiento de uno mismo, de lo que nos enferma, de lo que nos da salud. Por eso el tema de la medicina moderna como una medicina hija del materialismo, ¿sí? Como una medicina especulativa, lógicamente con el servicio y todo eso, y está mi papá y va a pensar lo bardeo porque él es médico alópata, pero el punto es que dentro de esta perspectiva a futuro, parece que va a haber una proyección, al menos de mi lectura desde México y de mi lectura en términos de análisis cultural y de una especialidad que es la que me he dedicado en la comunicación, que es la ecología de los medios, es una rama de la comunicación, es cómo van a impactar en el futuro ciertos mecanismos actuales, cómo la ecología social va a afectar la manera en la cual se desarrolla la humanidad. Y desde mi perspectiva es muy alentador el futuro, a pesar de que estén colapsando los ecosistemas, a pesar de que se está derritiendo un iceberg ahí en la zona de Gran Bretaña y va a inundar las costas de Sudamérica, Norteamérica, va a ser un desastre. A tiempo, faltan unos 10 años y todavía hay tiempo para reorientar la dirección del mundo, no separando solamente la basura, sino pidiendo a las corporaciones y a los políticos que dejen de fagocitar los recursos del medio ambiente. Vamos a encontrar de alguna manera una reunión de los conocimientos. Entonces, por eso es importante hablar en este territorio también, porque además siento que es mi territorio, porque me crié en Morón Castelar, y volver también no solamente a hablar de estos temas, sino a dar ceremonias, a pesar que sea bajo un seudónimo o un nombre de bautizo, para mí es muy importante, sabiendo que cuando hablamos de estas cosas y portamos ciertas herramientas, estamos siendo objeto de observación, ¿sí? Una medicina como la yanga es una medicina de trabajo que tiene dimetiltriptamina. Hace 7 días en Tucumán una mujer la curó de incontinencia urinaria. Y estamos hablando de dimetiltriptamina con plantas fumadas. ¿Cómo, científicamente, cómo se explica eso? No solamente los políticos usan estas herramientas, sino también personas de todas las religiones. Tuve la oportunidad hace 2 meses de atender a un jefe de seminaristas de la Iglesia Católica, un sacerdote en México. Le había agarrado un tumor en el lóbulo frontal, lo había intervenido quirúrgicamente y había tenido en la operación una pérdida del oído derecho.
vino, le dimos esta medicina enteogénica ahí en México y recuperó la audición del oído derecho. Yo dije, ¿cómo se explica? Yo necesitaba saber esto porque el chamanismo no es anticientífico, uno quiere repetir de alguna manera los aciertos. Y cuando hablamos de que el chamanismo es tecnología también, no solamente por el hecho de que vienen a permitirnos hacer un trabajo de avance hacia algo, sino también porque estamos hablando de un corpus de conocimiento en un marco de técnicas muy concretas. A veces cuando vemos personas con un plumero de 50 plumas que está limpiando, yo digo, en algún momento yo no supe para qué servía eso y lo imité sin conocimiento. Entonces, si no estamos resguardando el conocimiento de los maestros, dando la oportunidad de venir a estos espacios, de hablar, de tener oportunidades de interactuar con los demás, y las personas no despiertan un interés de poder dar servicio, esos maestros en algún momento van a pasar al otro plano y mucho conocimiento se va a perder, porque la biblioteca del chamanismo ya sabemos que es una biblioteca viva, es una biblioteca del verbo, de la palabra. Por eso dentro del chamanismo también se habla de la medicina de la palabra como la primera medicina, ¿sí? La raíz de alguna manera de primero fue la palabra, que lo vemos muy presente en varias religiones, está vinculada a la tradición chamánica del verbo y del logos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando estamos pensando a la medicina tradicional, estamos pensando como una oportunidad de recuperar no solamente la conciencia de la tierra, la conciencia de lo que implica el cuidado del medio ambiente, de rescatar a los yuyos, ¿sí? Estamos hablando también de la conciencia de que el individuo es la tierra. Nosotros trabajamos con medicinas en departamentos de, 40 metros cuadrados. Hoy mismo a la mañana pasó en Castelar, en un espacio cerrado, que es un consultorio, pero no es un entorno de naturaleza como puede ser esto. Y hay medicinas que no requieren entorno de naturaleza, porque dicen, vos sos la naturaleza. Hay que trabajar con vos, no hay que distraerse con el espíritu del árbol, que por cierto lo tiene. Ya estamos muy distraídos, concéntrate en tu espíritu, en tu energía. Entonces, cuando nos enfrentamos a pensar estas problemáticas a nivel social, yo sé que hay muchos prejuicios, ¿sí? Uno de los prejuicios que hablábamos era, ¿cómo puede ser que un Winca está hablando de estas cosas? Y si yo digo, bueno, que vengan los hijos del maestro Guarapire que estaban ahí en Tartagal, en la comunidad Yacay, se paran acá y no tienen terminología ni para expresar lo que sienten, ¿sí? Y eso no es por la mala herencia, eso es por la degradación intencional que ha habido de los pueblos originarios. Entonces, tiene que empezar a haber una confluencia entre el mundo occidental blanco, por decirlo de una manera, y los pueblos originarios. En La Rioja tuve la oportunidad de estar con los que están llevando adelante el Frente Indígena Pachamamo. Y estar con ellos compartiendo. Y la verdad es que me atreví a decirles algo. ¿Qué partido político hoy en día va a hablar de blockchain para organización y gobierno? Si no saben qué es blockchain, investiguen. Es una tecnología de altísimo valor para bajar los niveles de corrupción y para bajar la complejidad del manejo presupuestario de gobierno. Yo digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, un frente indígena empieza a hablar de blockchain? ¿Qué pasa si un frente indígena empieza a hablar de democracia digital y participación directa? En primer lugar, se refuta el término de, bueno, ¿qué van a hacer estos indios? ¿Qué cambio van a hacer? ¿Nos van a volver a la época de andar en patas? Se refuta esa terminología. Y por otro lado, se rompe la idea de que el camino tradicional no tiene que ver con la innovación y con la ciencia. Y cuando uno toma contacto con estas plantas sagradas, nos damos cuenta que es tecnología espiritual, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que son conocimientos y herramientas de avanzada para la ampliación de la conciencia. Y se habla de ampliación de la conciencia, pues no está bien hablar de despertar de la conciencia. Por más que uno diga, bueno, estamos dormidos, pues no sabemos quiénes somos, no sabemos qué hacemos, estamos haciendo mierda del planeta Tierra, nos peleamos los unos con los otros, etc. No se habla de conciencia en términos de un antes y un después, porque el engaño es creer que tomamos una sustancia enteogénica y ya estamos iluminados, que por $100 que pagamos una ceremonia ya estamos en comunión con Dios y se nos expiaron los pecados y las culpas. Y las plantas no permiten eso. Dicen, es una vergüenza que una planta te redima o te redima un sacerdote de una religión. Vos te tenés que dignificar y redimirte, vos tenés que hacer el trabajo de liberar todo el daño que has hecho, compensar los errores, completar el arquetipo a través del conocimiento. Entonces esta es una sociedad parada sobre bases helenísticas, pero en realidad se ha choreado la forma y se ha dado forma al cristianismo sobre las bases de la sabiduría griega, que eran las bases de la sabiduría egipcia, que al mismo tiempo está en vinculación directa con la sabiduría hindú.
Uno cree que en ese momento pues, no había aviones, no había interacción entre los pueblos. Y ahí se mete el mito al mismo tiempo de que los pueblos que estaban acá eran tan primitivos, se estaban cagando a palos los unos a los otros. Cuando uno habla con descendientes de cacanes, se puede estudiar, quienes son antropólogos o lingüistas, la migración no solamente de la lengua, en terminologías, en algunas expresiones, sino también la migración de conocimientos. Lo cual indica que más que una guerra entre pueblos primitivos que estaban tirando flechas, había una cooperación y un intercambio de saberes. ¿Sí? Entonces, esa idea separativista es lo que sigue hasta el día de hoy cuando hablamos de que hay legítimos portadores de saberes, o el que tiene que hablar tiene que ser determinada característica, o los que están en el frente indigenista solamente van para los indigenistas. Se necesita, desde mi punto de vista, una confluencia de mundos en este momento. Cuando se habla de que el trabajo en el chamanismo es el trabajo del símbolo, un símbolo significa la reunión, ¿sí? Cuando hablamos del opuesto al símbolo, que es la separación, hablamos de el diablo, ¿sí? El diablo, como algo opuesto al símbolo, es separación. Entonces, cuando hablamos de la lucha contra el diablo, hablamos contra todo aquello que nos separa. Primero nosotros mismos, primero de la grandeza espiritual y de conciencia que tiene el individuo, de su potencialidad mental, y por otro lado, después, de la divinidad, que la divinidad no está exenta de nosotros. Entonces, cuando uno toma una planta enteogénica, dice, bueno, me conecté con Dios, el espíritu de la planta, etc. Y lo que nos olvidamos, en ese caso, es que las plantas medicinales, las plantas sagradas, nos llevan a contactar con la divinidad interna. Entonces, a veces decimos, bueno, voy a hacer un viaje con ayahuasca, voy a hacer un trip con esto, y perdemos el contexto que el trabajo siempre es de autoconocimiento. Entonces, cuando sano estoy conociendo que me he enfermado, conociendo qué es tóxico de mi energía, cómo mal administro mis centros energéticos, cómo mal administro mi salud física, cómo me malalimento, aprender a qué es esto de manejar un vehículo humano. ¿Sí? Eso enseña las plantas, no es que nos dan sabiduría. La sabiduría tiene que ver con ese conocimiento que está muy expresado en lo que era el frontispicio del cuando decía, conócete a ti mismo, conocerás al universo de los dioses, y sigues toda esa frase axiomática del frontispicio de Delfos, lo puedo buscar en la red. Entonces, parte de lo que implica la búsqueda del conocimiento está íntimamente ligada con la conformación de un cuerpo energético de guerreras y de guerreros. Esto es, mínimamente cuidar la salud, luchar con la tensión, estar comiendo basura todo el tiempo, implica un proceso de transición hacia un nuevo modo de vida. Entonces ahí es donde es interesante cómo se va volcando la mirada hacia ciertas culturas de los pueblos originarios no degradados sino contaminados, que es muy difícil pensar eso. ¿Quién no está degradado y contaminado? Por esta cultura globalista. Entonces, claro, la cultura globalista no lleva un proceso de reunión en términos de globalización, que fue el gran concepto que se vendió en la década de los 90, y de alguna manera lo que vimos es, más que globalización, intercambio de las culturas, un sometimiento de culturas hegemónicas. Y estas culturas hegemónicas básicamente están haciendo mierda al mundo, de otra manera va a ser puente. ¿Cuál es la posibilidad de salir de este rollo? Por un lado, la desobediencia civil, es lo básico, y por otro lado, acercar estas herramientas que nos permitan impulso energético, una ampliación de conciencia para así poner producto de los modos de vida. Es fatalista esto, para mí todo lo contrario, es esperanzador, es un llamado a la guerra, no es eso. Por eso cuando uno ve a veces, dice, bueno, los indígenas no tienen nada, y bla bla bla, todo ese discurso lamentable, si no tienen nada, no necesitan nada. Entonces, ¿por qué se combatió a las sustancias enteogénicas, de vuelta, mal llamadas sódicas, en la década del 70? Porque el gobierno de Estados Unidos, que fue el que estructuró la ley de drogas, que Argentina siempre los vasallos del imperio en Argentina copian y pegan, veamos sustancias que ni siquiera están en territorio sudamericano, vieron en Estados Unidos que los jóvenes que empezaban a consumir LSD principalmente, empezaban a oponerse, empezaban a ser desertores del ejército, empezaban a no querer tomar hipoteca, empezaban a no querer endeudarse, de durar 8 horas, empezaban a rebelarse contra el orden establecido. ¿Por qué la Iglesia Católica mata a los cátaros? Porque los cátaros eran un foco de rebelión, donde decían no existe la encarnación, no hay que acumular riqueza, tiene otra idea, entonces siempre se mata y pone al status quo. Y las plantas medicinales o estas sustancias empezaron a correr el rumor que
fermentaban el agave con pañales de bebé usados, se empezaron a contar tantas boludeces y la población compró ese discurso. Y hoy en día, en la población mexicana, de ser una bebida ancestral de enorme valor, utilizada por gran parte de la población, a que estaba también restringida a veces a usos ceremoniales y sacerdotales nada más, pasó a tener un consumo de un porcentaje ridículamente bajo de la sociedad y todos escabían cerveza a lo loco y la potencia de ese mercado es tremendamente grande. Y así ha pasado con todos. No conozco tanto la realidad argentina, pues no la he investigado en ese caso, pero cómo fue la invasión de mercadotecnia de los medicamentos en los entornos rurales. Básicamente se empezó a vender que la innovación era la pastilla, que trabajar con yuyo era algo primitivo, era algo otro mundo. Se dio esa connotación que la hierba medicinal que crecía en el monte era ineficaz, era poca práctica, etc. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente, las abuelas dejaron de compartir ese conocimiento, los herederos dijeron, no me des ese yuyo que tiene gusto amargo, o lo que me decía un familiar es, yo no quiero tomar algo que no le gusta a mi paladar. Bueno, hay que hacer sacrificios, donde estás tomando un yuyo que te da la posibilidad de que tu cuerpo lo autorregule, descarte los fitoquímicos que no va a consumir y que no te genere efectos secundarios, pero vos preferís tomar la pastilla que te genera un montón de efectos secundarios y ni siquiera te saca el padecimiento que tenés. Entonces también está habiendo un renacimiento de la herbolaria tradicional. Lógicamente el desmonte de estas plantas que se usan en territorio argentino también vamos a encontrar cómo se llaman. Y por ejemplo, un dato muy interesante, aprendí de un maestro mixteco zapoteco, el maestro José Luis Vázquez Vázquez, que es uno de los mayores especialistas de herbolaria en México. Hay una camada de científicos, él es magíster en agroecología, junto con doctores en biología, descendientes de curanderos. ¿Qué es lo que hacen? Le dan ciencia a lo que han aprendido sus abuelas. Yo aprendí con este maestro y en un momento me llamó la atención una planta. Nombre científico, Eimia salicifolia. La Eimia salicifolia tiene presencia en todo territorio americano. La particularidad es que en México está grabada junto a un grupo de plantas maestras, como son el tabaco, el cacao, los hongos, y tiene esa jerarquía de planta sagrada. Y cuando me pongo a investigar en etnobiología, etnobotánica, mejor dicho, en Argentina, aparecía en un libro como que tenía presencia en toda la región de Santiago y Salta, y era una planta utilizada por los huichis para uso para la diarrea, para frenar la diarrea. Y eso no tenía nada que ver con lo que yo había aprendido en México, lo que me había enseñado y la iniciación que me había dado este maestro para poder usarlo. Claro, él aprendió de su abuela, aprendió a usar esa planta de su abuela. Me transmite el conocimiento y básicamente me dice, mira, esto sirve, a veces da diarrea y da vómito, pues es la manera que tiene la planta para limpiar. Sirve para licuar la sangre, para alivianar la sangre, entonces curar todo problema vinculado a circulación sanguínea, sanar tejido, fortalecer tejido, bajar nivel de azúcar en sangre, sirve para un montón de cosas. Y lo interesante es que yo decía, bueno, ¿con qué conocimiento me quedo? ¿Con el que aprendí en tierras foráneas o el que me dice la etnobotánica de acá Argentina? Lógicamente traigo ese conocimiento y lo comparto con los curanderos. ¿Cómo le decían en Argentina a esa planta? Le dicen quiebrarao, porque quiebra los arados. Entonces, ¿qué hacen? Y la churan esa planta, la intentan exterminar. Es una planta que crece en zonas semiáridas, zonas más secas, pero cerca del agua. Esa es lo interesante. Y yo busqué en toda la bibliografía que había sobre eso, a todo esto, como hablamos de que la investigación científica por lo general está sujeta a intereses económicos, quienes tienen la papota son los que financian la investigación de sustancias y lógicamente no son de interés social y de equidad y altruista, son los que tienen intereses de comercialización. Entonces, ¿quién va a querer investigar científicamente la Eimia salicifolia? ¿Sí? Entonces, me pongo a utilizar esa planta para algunas curaciones y la utilizaba en ciertos contextos y demás. Y en un momento, por accidente, y acá es donde refuerzo la idea de la importancia de que los que tengan un interés se acerquen a la medicina tradicional para investigar, para formarse, para recibir los conocimientos de los abuelos, porque la empecé a usar. Y estaba usando una planta siendo blanco de extranjero en México, una planta de tradición mixteca zapoteca que son morenos con rasgos más parecidos al mundo Coya. Y estaba aportando esa medicina y bueno, yo sentí una contradicción interna de decir qué estoy haciendo. Pero bueno, algunas personas tenían mejoras. Lo interesante de todo esto es que por accidente atendí a una chica que vino como la novia de una persona y bueno, vivió el trabajo, etc.
Ella ni tenía interés en hacer ninguna sanación. Esta chica era mesera y estaba en el mundo de la falopa y todo eso. Y me contacta a la semana y me dice, bueno, quiero hablar con vos. Viene a mi espacio, conversamos y me dice, bueno, yo venía consumiendo marihuana, cocaína hace muchos años, social, en torno a amigos, etc. Y después del día que tomamos esa planta, allá le llamamos sinicuchi o yucutuchi, siento repulsión por el consumo de cocaína. Y yo dije, ok, será una situación azarosa, es algo propio de su organismo, hay otra coincidencia. Y lógicamente dijo, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Empecé a llamar adictos a la cocaína, a darles tratamiento gratis. Y empecé a tener resultados de curación de la adicción a la cocaína con una toma de esa planta. Entonces yo digo, estoy ante un mini descubrimiento. Claro, cuando vengo a Argentina y la empiezo a buscar, digo, los curanderos que la usan supuestamente, según la bibliografía, para pararle la diarrea, a los pacientes adictos a la cocaína le limpiaba toda la basura a través de la diarrea. Entonces no tiene lógica la investigación que hizo la etnobotánica. Entonces, ¿qué conocimiento le dieron al científico a los wichis? Ninguno. No le transmitieron conocimiento. Porque por lo general los pueblos indígenas desconfían de los científicos y solamente daban el conocimiento a discípulos que caminan con ellos mucho tiempo. Por eso mi hijo me decía, ¿por qué te vas con este maestro, con este abuelo de 70 pirulos a viajar por el norte? Porque la verdad quiero viajar 400 horas en auto y aprender todo lo que pueda. Esa va a ser mi taller. Y así es la forma tradicional. No puedo ir a la Universidad de La Plata y yo me quiero doctorar de yuyero. No existe esa forma. No es la vía de conocimiento válido. Porque la vía es el uso, el compartir con los abuelos, es recibir ese conocimiento, pero al mismo tiempo laburar en uno y ser fiel a la ética de esas herramientas. Porque como decíamos, el sinicuchi puede curar de una adicción a la cocaína, diabetes, un montón de cosas, pero también en una dosis más grande que 15 gramos, a una persona con debilidad de corazón o con corazón agravado le puede dar un paro cardíaco y se muere. Entonces, si quiero matar a una persona, le hago una torta de sinicuchi y lo mato de esa manera. Y es un conocimiento que existe dentro del camino de la medicina tradicional y de los maleros, también como se llama. Entonces, cuando hablamos de medicina tradicional, y hago un paréntesis acá, también se habla de la curación de trabajos, de daños, de cosas que son turbias, ¿sí? Todo eso existe, hay sugestión, sí, existe el efecto placebo y el efecto nocebo, existen, pero también existe el trabajo fáctico de que hay cosas que dañan y cosas que curan, más allá de la racionalidad y el corpus de conocimiento de la medicina moderna o nuestro entendimiento occidental y moderno, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hablar de renacimiento y futuro? Porque si no empieza a haber una transmigración de estos conocimientos a personas academizadas, a personas wingas, a personas que vengan de otras tradiciones, si no se comparten los conocimientos, ¿sí? Hoy estamos en un altar con mi hermana Mariana, que es un placer que hayan llegado, y con la abuela Mamacuna, Mariana de Brasil, Mamacuna de Perú, yo de Argentina, pero cada uno con raíces de distintos lados, y decíamos, esto es lo que tiene que ir pasando, es la confluencia de conocimientos, es el crisol de los conocimientos para entender que la esencia tradicional es una sola. Y cuando estaba, por ejemplo, con esta chamana de Buratia, ahí en Rusia, me daba cuenta que tenían ritualísticas que eran iguales a las andinas. Digo, pero ¿cómo carajo llegó esto de este lugar acá? ¿O será que acaso en las dinámicas de conocimiento, cuando uno entra en contacto con los espíritus, los informantes y los maestros de conocimiento son los mismos allá que acá? Entonces, este separativismo está dado en todo, y cuando nos aíslan de las distintas fuentes de conocimiento, terminamos comprando lo primero que nos ponen en el anaquel para que compremos eso inmediato. Hay una ausencia de cuestionamiento de ¿con qué me estoy curando? ¿Cuál es mi primer recurso a la hora de realizar un tratamiento? Por ejemplo, poco se sabe de las propiedades anticancerígenas de la caléndula en Argentina, ¿sí? Anticancerígena, antitumoral, para todos los problemas de la mujer, dismenorrea, distintos tipos de flujos. Es increíble la caléndula y crece de forma natural, por ejemplo, en Tras la Sierra, con una potencialidad terapéutica muy grande. Entonces, cuando hablamos de yuyitos y le quitan ese valor y veo personas que terminan yendo a la quimio por cualquier boludez, digo, ¿por qué no empezamos a intentar por lo menos poner escenario como alternativa medicinal la posibilidad de hacer una vía de tratamiento con medicina tradicional? La medicina tradicional es absurdamente económica. Absurdamente económica. Uno va, ni siquiera puede a una comunidad que
esté ahí en Tras la Sierra, pedirle un envío, lo manda ahí por encomienda, lo que seguimos, no tiene valor, va uno al monte a recogerlos, los cultiva, aunque hay que tener en cuenta también, porque es importante lo que hablamos al inicio de la coherencia entre la conciencia que despierta estas herramientas y la conciencia de la tierra. Porque si no hay tierra originaria, no hay planta medicinal originaria, porque la planta y el potencial terapéutico de una planta depende de las propiedades y los nutrientes de la tierra en la cual se cría o se desarrolla. Por eso, la gente que cultiva jicuri o peyote en Japón no puede usar eso para medicina, porque no tiene los nutrientes que tiene Wirikuta en el territorio sagrado donde crece. Porque los mineros viejos dicen que el jicuri depende de sus propiedades terapéuticas de si está bañado por una veta de oro o una veta de plata. ¿Sí? Es el metal el que le da la medicina, la propiedad terapéutica. ¿Sí?